Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Va a estar enfocado ya a nuevos temas, ya a una nueva unidad, pero buenas noches. Pero antes de empezar a indicarles sobre un nuevo tema, les voy a explicar solo una situación que, bueno, considero que también es necesario que lo hagan porque veo que algunos compañeros o estudiantes habían agregado algunos procesos que es necesario irlo viendo, ¿no? Entonces voy a realizar un ejemplo práctico que va a contemplar, ¿no? Al ejemplo práctico voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un nuevo formulario, ¿ya? Y este formulario le voy a poner opción, ¿ya? Este formulario va a tener dos opciones, digamos, ventana 1 o ventana de diálogo. Y voy a decir que si le voy a poner un botón que diga ingresar. Si selecciona ventana 1, se irá al formulario 1. Y si se va a ventana de diálogo, pues irá a la otra formulario. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Dos radio button. ¿Ya? Estos dos radio button va a tener un botón, ¿ya? Y le voy a poner como texto, le voy a poner ventana 1. Y el otro ejemplo que le voy a poner es ventana diálogo, ¿ya? Y el botón se le voy a poner el mensaje ingresar. El radio button va a tener un código, nombre de variable, le voy a poner RD1, ¿ya? Y el otro RD2, ¿ya? Una vez teniendo esa parte, voy a la parte de código. En init component, ¿se acuerdan que yo creaba lo que es un group by button? ¿Ya? Aquí, si recuerdan que me iba a hacer este group by, pues pongo es igual a unión group button, abro, cierro paréntesis, punto y coma. ¿Ya? ¿Qué necesito? Dice, necesito crear la clase. Si no, ¿se acuerdan qué procesos o qué se necesitaba? Les pongo en la ventana 1, ¿no es cierto? Teníamos las opciones y estas opciones yo las podía ir agrupando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo los agrupaba los radio button? ¿Se acuerdan el, el grupo que se necesitaba generar? ¿Alguien? Para agrupar los botones. ¿No? Era button, perdón, me había equivocado, grupo, group by. ¿Ya? Ahí sí, ya voy a necesitar importar. Y le digo, no, amigo grupo.add rd1 y le voy a poner el rd2. ¿Ya? Ahora sí, doy doble clic en el botón y digo, no, aquí no puedo decir directamente redireccioneme a la ventana 1 o a la ventana 2. Lo que necesito aquí es hacer una comparación, que si seleccioné el radio botón 1, pues se vaya a la ventana 1. Entonces digo, sí, mi rd1 punto is select, y aquí lo que le voy a colocar nada más es eso. ¿Por qué no le pongo igual? Porque ya directamente, perdón, ya me saldría true. Si es true, ¿no es cierto? ¿Qué haría? Ahora sí, va a la ventana 1. ¿Cómo digo que es a la ventana 1? Redirección. A la FRM, ventana 1, mi objeto 1 es igual a new FRM, ventana 1, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Y digo, mi objeto 1 punto set visible es igual a
true. ¿Y qué más necesito? This, esta ventana, punto. Ser visible, en cambio voy a ponerle false. Ahora, eso es en el caso de radio botón 1. Ahora, ¿qué tuviera que ser en el radio botón 2? Si mi radio botón 2, punto. Y select, ¿ya? Y abro y cierro paréntesis. Y digo, ahora, ¿qué formulario deberá ir? Al FRM, ventana, diálogo, objeto 2 es igual a un new FRM, ventana, diálogo, abro, cierro, punto y coma. Creo que diálogo. ¿Ya? Entonces digo a mi objeto 2 punto ser visible es igual a true. Punto y coma. Y otra vez this punto ser visible es igual a false. ¿Sí? ¿Cuál voy a ejecutar? Voy a ejecutar la que dije FRM opción. Y ahora sí. Bueno, ya se coloca aquí y digo, si es ventana 1, ingresar, ¿a dónde se va a ir? A la ventana 1. Cierro. Nuevamente ejecuto, porque no tengo los botones de atrás, ¿no? Ejecuto, ahora digo, selecciono ventana de diálogo, ingresar y se va a la ventana del diálogo. Ya no aparece la otra ventana anterior, por eso le puse el TIF, ser visible, false. Entonces, esto es lo que permite hacer. Yo tengo que comparar, si selecciono uno, pues vaya a algún proceso, y si selecciono el otro proceso, va a ir a la otra opción. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, chicos? Miss, póngale en el código para tomarle captura, por favor. Ahí está. Para que lo considere. ¿Alguna pregunta, chicos? Inge, una pregunta. Si en caso de que no seleccione ninguno de esos y que me salga un mensaje de que no selecciono nada, ¿cómo sería? Ya. Aquí, ¿qué sería? Si está seleccionado, agotar el proceso. Si no, caso contrario, else, ¿sí? Abro, cierro. Y aquí digo, ¿no? Y visualizo con un J option o un mensaje punto show message. No, le voy a poner el mensaje. No, y no seleccionó. Ya, punto y coma. Ahora, ¿qué sí les pediría? ¿O qué les consideraría aparte de esto? Es de que se pueda hacer o de esta manera, ¿sí? Poniéndole else, ¿sí? O control, perdón, ejecutar, ingresar y les va a decir no seleccionó, pero me va a salir dos mensajes, si se dieron cuenta. Entonces, lo que yo tuviera que decir no seleccionó radio botón 1 y no seleccionó radio botón 2. Pero lo más fácil o lo más óptimo es hacer la siguiente comparación previa. Si mi radio botón punto is selected, abro, cierro. ¿Por qué le puse el signo de interrogación previo? Porque le digo al caso contrario. Entonces, si no está, a eso. Y le pongo y mi radio botón 2 punto y select igual a true, pero igual le tengo que poner el signo de interrogación y le digo, si son a false, debería visualizarme, debe de seleccionar, ¿sí? Debe seleccionar
por lo menos una opción. Y ahí sí, en el caso contrario, else, abro paréntesis y acá cierro paréntesis. Sí. Entonces voy a ejecutar y digo ingresar. ¿Qué me va a salir? Debe de seleccionar por lo menos una opción. Y ahí sí, selecciono uno y ahí me va a salir y obviamente el mensaje de diálogo que no selecciona el radio botón 2. Entonces ahí ya no sería necesario esta partecita porque ya seleccionó por lo menos uno. Entonces, se recomienda hacer esta parte o lo hacen individualmente. Pero si se dieron cuenta individualmente, me sale por cada uno de ellos. Eso. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna duda, chicos? Inge, una pregunta. Dígame. Al momento de ingresar, yo que sé, un mensaje o una palabra y o sea, que hay una opción para que diga que es correcto el mensaje o incorrecto. Que cada vez que con un botón y tengo la opción J Option y él le visualiza el mensaje. O quiere el campo de texto y cada vez que ingrese le vaya haciendo la comparación. Al momento como a la donde dice ventana de diálogo, diga, y ahí me pide como decir ingrese, yo que sé, una palabra, una sílaba y me diga correcto, o sea, el mensaje que me pide o incorrecto. Claro, ¿se acuerdan que ahí utilizábamos las confirmaciones, ¿no? Que ahí decíamos, ¿no? Va a salirle tal mensaje, ¿está seguro? O ingrese un valor, un valor, ¿no? Si pongo aceptar, entonces si es la opción igual a 0, pues va a aceptar el proceso. Si no, caso contrario, va a ser el otro proceso. Sí, mediante esto lo pueden hacer. Si la opción es igual a tal proceso, visualice un mensaje, imprima un mensaje, cambie de mensaje, como ustedes lo quieran considerar. Ya depende de la configuración que ustedes quieran realizar. Pero ¿qué tengo que poner un botón? Sí, todo se lo activa mediante el botón. Al botón le configura y cuando le dé clic ahí, ahí se hacen las validaciones, comprobaciones, ingresos, accesos. Bien, gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional o pasamos al siguiente tema? Sí, de los mensajes en ese mensaje de diálogo de pregunta, yo quiero añadirle, por ejemplo, mi nombre, pero no se visualiza en el botón. ¿Cómo su nombre? ¿En qué lado quiere visualizarse su nombre? O sea, en el botón usted dijo que podíamos ponerle mensajes de alerta, de preguntas. En cambio, yo quiero poner en el de preguntas. O sea, le mando al usuario que ponga el nombre, pero quiero que se me visualice en el botón. O sea, debes de aceptar que visualice María. Le pongo un caso. ¿Así? Sí. Ya, entonces les pongo un caso aquí. El campo de texto, no lo tengo aquí. Por ejemplo, este va a ser el txt valor y lo que yo tenga aquí le voy a agregar como opción. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero aquí? String valor es igual a txt valor punto getText punto, le pongo tu string punto y com, ¿ya? Y aquí, ¿qué tengo que hacerle? Que al botón, que aparte de esas opciones, visualice o se agregue el botón. Entonces voy a ejecutarlo, ¿ya? Y le pongo, ¿no? Aquí perdón, antes de hacer ese proceso voy a decir que no, no salga esta alerta, porque si no me va a dar mucha complicación. Entonces voy a ingresar aquí, digamos, Carmen.
y voy a dar mensaje de confirmación. Si se dan cuenta, aquí ya salió aceptar, rechazo, anulo y Carmen, ¿no? Y aquí está ya el nombre que tiene este campo de texto. ¿Así? No me entendió, Inge. Lo que hay un mensaje de pregunta en esos de confirmación, algo así, y me dice escriba algo, y yo quiero escribir el nombre y que se pase ahí en el botón, así, algo así. Aquí, por ejemplo, aquí yo escribo el valor, ¿sí? Y le doy a aceptar. Y al momento de visualizar, aquí ya está el valor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al momento que yo escribo este valor, todo lo que le escribo aquí se va a almacenar en una variable. ¿Se acuerdan que por eso yo creé una variable global que dice string valor es igual a null? Y digo, ¿no? Que esa variable null o esa variable que está vacía, ahora recójame de la opción del show input diálogo, visualícenme el mensaje y ya este valor lo puedo visualizar donde yo desee. Porque yo puedo hacer que no necesariamente tenga que hacer un botón, sino directamente. Entonces, ¿qué hago? Que luego de que visualice la alerta, también me haga el valor. Entonces, voy a ejecutarlo. Ay, perdón, ejecuté mal. Ejecuto esta parte, escribo aceptar, ¿ya? Y si se dio cuenta, ya se cambió. También lo puedo hacer de esa manera. ¿Estamos claros? Inge, o sea que no podemos ponerle en el botón mismo, sino que tiene que ir de ley aparte. Claro, es que no puedo hacer aquí mismo que, por ejemplo, aquí diga A y acá abajo también diga A. No, no lo puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque necesita primero la acción que se visualice y almacene esa información para de ahí sí visualizar o generar. Ya, Inge, gracias. ¿Ya? Ya. Entonces, una vez identificado esa parte que, bueno, era importante para que ustedes lo vayan viendo, el proyecto y la clase del día de ayer y el día de hoy ya lo subo el día de mañana. No he alcanzado a subir, pero yo mañana más tardar les subo el proyecto de todo lo que hemos realizado. De los anteriores ya está, ¿sí? No se olviden que esos ya están subidos en el Drive. Me faltaría solo el que hemos trabajado en esta semana, ¿no? Vamos a continuar con el tema, ¿sí? En la unidad 4 nos falta el tema de excepciones, que ya lo hemos manejado en parte práctica, pero vamos a conocer la parte teórica. Y arrancamos ya con la unidad 5, que es la final. En esta vamos a ver la teoría en forma general, no es mucho, y entramos directamente ya a la base de datos con conexión en Java, en NetBeans con Java, ¿no? Entonces, más o menos estaríamos ya la próxima semana viendo la parte teórica un día y la otra parte, la otra clase ya la conexión con la base de datos. De lo que preguntaba, están manejando SQL Server, ¿sí? Voy a manejar la misma base de datos que ustedes estaban manejando en se podría decir, en la otra asignatura y con esa haré la conexión, ¿no? Si tienen otro gestor de base de datos, es casi similar, entonces no hay problema, ¿no? Entonces vamos con el siguiente tema. El siguiente tema son excepciones. ¿Qué es una excepción o qué se maneja en este proceso? Una excepción viene a darse cuando, cuando hay algún proceso y se genera un problema o se podría decir, un error en el cual deberá visualizarse qué ocurrió. Es por eso que al momento de generar estas excepciones se maneja, digamos, un proceso por el lado de verdadero y el otro proceso por error. Pero a estos procesos de errores también se van a identificar o se van a poder clasificar por las excepciones. Es decir, que hay una excepción en el caso que no se pueda conectar a la base de datos. Hay una excepción para no poderse ejecutar tal línea de código para hacer los ficheros, para hacer colecciones. Entonces, ahí hay las excepciones que se van a ir visualizando.
El primer término que nosotros vamos a manejar es el Tron Wablet, que es una clase en la cual se va a presentar y se va a visualizar. Es decir, de lo que está correctamente se va a ejecutar. Es de forma instantánea, se visualiza los mensajes, las causas o los defectos que se necesiten. El otro término es el error. Aquí ya digo, el error cuando ya existe un error, ya se podría decir de sistema, de plataforma o alguna condición del sistema operativo. Entonces aquí alguna memoria agotada, algo referente a la tarjeta de red, tarjeta de memoria o alguna situación. Y en cambio las excepciones nosotros las vamos a identificar por subclases. Y estas subclases van a tener una, la de ejecución o errores del programador, ¿sí? La de excepciones para que puedan evitar entradas y salidas del programa. Y sobre todo, la primordial que nosotros vamos a manejar en todo el proceso de excepciones son los try catch. Si se acuerdan, nosotros en lo que son ficheros y colecciones manejábamos el try catch, que les decía, ¿no? El try es el valor por defecto, el que sí se realiza, el que es el valor de verdadero, y el catch viene a ser el valor de falso que va a retornar un error o excepción. Entonces yo aquí en el try se ejecuta el proceso y termina normalmente. Y el catch, en cambio, yo visualizo qué error o qué excepción se generó. Entonces yo digo, ¿no? Genero un proceso, lo puedo decir que estas excepciones se los clasifique. Por ejemplo, una excepción aritmética, una excepción con acceso a un objeto nulo, a otro tipo diferente de dato, a una excepción normal o general, también lo puedo ir generando. Entonces, aquí me va a retornar los mensajes o las excepciones necesarias. Otro término que también se va a manejar en la parte de excepciones es el finally. Esto es en el momento de que una vez, independientemente del proceso que se vaya por verdadero o por falso, pueda generar un proceso al finalizar. Entonces les digo, ¿no? Por ejemplo, yo me conecto al fichero para la escritura, pero no se genera el proceso. Pero finalmente, independientemente si me conecté o no me conecté, pues deberá desconectarse con el fichero. Eso sería un finally, es decir, que independientemente de lo que se realice, se produzca o no se produzca la sección, va a generarse ese proceso final, ¿no? Entonces, este proceso también va a la par o a la mano del try y del catch. El try nuevamente cuando no se produce excepciones, el catch cuando se captura la excepción y el finally cuando se tenga que finalizar el proceso. Otro término que también es muy conocido es que cuando yo manejo un try catch, se maneja los Tron, que se necesita, es como un plugin que necesita agregarse para poderse ejecutar. Aquí al momento de agregar o lanzar esta excepción, se debe identificar cuál fue el código actualmente, con cuál está asociado y cuál es el error en términos técnicos que se va a visualizar. Por ejemplo, ¿no? Como les decía, no me puedo conectar a la base de datos, le va a decir error 500, database no found, o no encuentra, o no conecta y algunas opciones. Entonces, esta parte de excepciones ya la hemos visto, se puede ir generando y se agrega esta parte en los métodos en el caso de necesitar agregar las mismas, ¿no? Entonces, esto en forma general lo hemos trabajado. ¿Alguna pregunta, alguna duda del tema de excepciones, chicos? ¿Alguna pregunta? De mi parte no, ingeniero. ¿No?
Entonces, vamos a continuar ya con la siguiente unidad. La siguiente unidad que vamos a ver es ya la parte de un patrón modelo vista controlador, en la cual yo ya necesito un gestor de base de datos y poder gestionar esta información externa mediante la programación. Para lo cual, lo primero que nosotros tenemos que conocer es lo que son hilos. ¿Por qué? Porque se van a manejar a la par que las excepciones y que las conexiones de base de datos, porque yo necesito generar un proceso y si es que tengo algún problema, pues me visualice los mismos. Entonces, los hilos vienen a ser algo similar que una excepción. ¿Qué diferencia hay? Es los términos. Que aquí los términos van a manejarse como try, como hilo o tarea. Y yo digo, no, este hilo o esta tarea se va a manejar mediante un lenguaje de programación orientada a objetos, en la cual yo debo de decir, este objeto va a actuar de una manera con otro componente o con otro objeto. Ahí voy a agregar las extensiones para poder agregar esta tarea o esta condición. Por ejemplo, la tarea o el método inicial es el método run, que es el ejecutador que genera o llama o instancia la tarea. Entonces digo, el objeto A tiene este método, el objeto B, el objeto C, y cualquier objeto que yo cree tiene este método o esta funcionalidad inicial. Ahora, ¿qué necesito dentro de los hilos? Que este método o esta actividad se la inicialice. Entonces, para poder inicializar o ejecutar, se maneja el término .start, ¿no? O start, el cual viene heredado de try, el cual genera un método especializado para que retorne o invoque directamente a este método y pueda devolver el control de la actividad de la que se está generando. Por ejemplo, ustedes van a ver que esta clase va a tener esta extensión y va a tener su método inicial que es el run. Y cuando yo genere o llame a esta clase, va a tener diferentes tareas y estas tareas va a tener ejecutadores con el start para poderlo invocar. Ahora, ¿cómo ejecuto o cómo genero estos procesos? A nivel general, tiene esta clase o este método el proceso que yo requiera que va a ser concurrente. Por ejemplo, sumar cuánto tiempo tengo en una aplicación. Pues yo voy sumando cuánto tiempo, minutos, segundos yo estoy utilizando la aplicación. ¿Qué clase va a tener o qué objetos se van a considerar concurrentes? ¿Qué se deberá generar en el proceso? Y una vez generado eso, yo inicializo con el start. Luego de eso, nosotros podemos ir considerando que internamente se está manejando esta tarea. Ahí se manejan o se consideran lo que son los procesos en segundo plano, ¿no? Para poderlo considerar y generar en las situaciones que se vaya generando. Por lo general, hay prioridades. Por ejemplo, un criterio para el ejecutar de estas actividades o de estos hilos es se podría decir, la memoria RAM y el procesador de mi CPU. ¿Por qué? Porque como estas actividades van a irse generando de acuerdo a una prioridad, yo puedo decir, esta tiene una prioridad alta y se va a ir haciendo, pero va a estar acumulando otros procesos y se van a ir realizando. Por lo general, esto se maneja para lo que son cuando se crean los virus que se manejan de manera interna, se van generando los procesos y ustedes mediante la interfaz no lo están viendo. Entonces, eso es en forma general lo que se maneja en lo que es hilos. Van generando internamente varias tareas y cada una de las tareas tienen un espacio en memoria y en su CPU y van generando los procesos, ¿no? Genero, inicializo, ejecuto, puedo pausar, puedo inicializar y así sucesivamente.
Esto es como se podría hacer un tema general, porque los hilos casi prácticamente no se los utiliza, pero en forma general lo conocen. El otro término que nosotros vamos a ver, este sí es muy importante, es el de patrón modelo vista controlador. Este patrón modelo vista controlador es una arquitectura de cómo desarrollar o generar mis sistemas. Entonces, como el nombre mismo lo dice, es un modelo en el cual se maneja mediante una arquitectura de software y utiliza 3 componentes: la vista, el modelo y el controlador, en la cual separa la lógica con la interfaz o la vista. Yo aquí, o se genera más que todo en este modelo, es que los componentes gráficos se manejan solamente en la parte gráfica o interfaz o en la vista, y la lógica, ya la programación, conexiones y algunos procesos se manejan en el controlador. Aquí es recomendable que en estos modelos, cuando se utilizan, es utilizar frameworks, que estos frameworks ya vienen orientados a este proceso y ya la genera automáticamente. Les pongo el framework de Angular o el framework de Printface, el cual mediante yo tengo mi diseño de base de datos, automáticamente me pueden generar los CRUD de las tablas. ¿Qué significa un CRUD? Un CRUD significa yo puedo insertar, modificar, eliminar y listar la tabla o la información que yo requiera. Dentro de este modelo, ¿cómo se lo trabaja? Yo tengo mi usuario solicita al controlador, el controlador da los datos a la vista y responde visualmente al usuario. Eso es lo que ve el usuario, pero ¿cómo lo trabajamos internamente? Es de la siguiente manera. El usuario solicita al controlador, el controlador comunica los datos al modelo, el modelo retorna al controlador para que de ahí retorne los datos a la vista y se visualice. Si se dan cuenta, es un poquito más diferente el manejar ya internamente la programación. Ahora bien, este modelo, ¿cómo realmente funciona? Les pongo en términos generales qué se va a generar. Primero, se va a tener mi base de datos, que viene a ser mi lógica o mi modelo. Luego va a tener mi vista, ¿sí? Mi desarrollo o mi interfaz. Pero dentro de esta vista y el gestor de base de datos va a haber un controlador. Este controlador que se va a tener es el que va a tener la comunicación y las clases necesarias para conectarse a la base de datos y a la interfaz gráfica. Eso es cómo se va a manejar. Ahora, el modelo, ¿qué se compone o de qué está? Es que está obligatoriamente encargada de los datos. Es decir, consultar a la base de datos, generar actualizaciones, búsquedas, inserciones o algún proceso que se requiera. El controlador, ¿qué funcionalidad exactamente va a tener que hacer? Es que se encarga de manejar, dar órdenes a los usuarios mediante el modelo y se va a poder visualizar en la interfaz gráfica. Y las vistas, como les vuelvo a indicar, es la interfaz que se va a controlar o se va a visualizar. Es por eso que siempre van a estar comunicados esta arquitectura entre la vista, el modelo y el controlador. Consecutivamente siempre van a estar relacionados, porque eso es lo que se va a ir generando, ¿no? Ahora, aquí hay un ejemplo. Tengo la vista, escribo la información, envío esa información mediante el controlador y lo gestiono en mi base de datos esa información. En listas, igual, tengo mi información, genero el controlador y almaceno esa información. ¿Qué se tiene que hacer en esta arquitectura? Es preparar esa información, es visualizar la misma, pero mediante una preparación, y yo tengo que ir gestionando.
¿Cuál es el primer paso? Es que el controlador reciba la acción del usuario y envíe un mensaje al modelo para que luego retorne esa información y se pueda modificar y visualizar la información, valga la redundancia. Entonces aquí voy considerando qué pasos se deberá contemplar y qué pasos se deberá considerar. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Estamos claros sobre los conceptos? Sí, que sí estamos claros. Un poco claro ahí. Ya. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Para hacer el siguiente tema, que es ya la conexión de la base de datos y generar un CRUD, nosotros vamos a manejar dos tipos de aplicaciones. Una puede ser una aplicación web y otra puede ser las aplicaciones de escritorio. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de escritorio? Son las que estamos actualmente trabajando. Yo puedo hacer una aplicación de escritorio que se conecte a mi base de datos y visualice esa información mediante los formularios. Y la otro tipo de aplicaciones es en cambio web, en la cual yo utilizo código HTML, se podría decir, JavaScript, CSS y muchos lenguajes adicionales. A esa no la vamos a contemplar porque todavía no tienen los conocimientos de web, pero sí les voy a luego, si es que se alcanza a dar en términos generales para que lo vayan considerando, ¿no? Ese web van a ver en el siguiente semestre, pero en términos generales sí lo pueden ir viendo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Para la siguiente clase vamos a necesitar lo siguiente. Tener NetBeans, ¿sí? Y tener activo la opción de aplicaciones de escritorio, porque algunos compañeros puede ser que no lo tengan activo. Otro que vamos a necesitar, lo que es SQL Server, ¿no? Están manejando actualmente este gestor, ¿no es cierto? ¿Alguien que me confirme? Sí. Ya. Entonces, este gestor, lo que les voy a pedir, ustedes lo de estar manejando localmente y sin autenticación, sin usuario y sin ninguna contraseña. Nosotros vamos a empezar desde la configuración en SQL Server. ¿Qué quiere decir? Que yo les voy a decir, aquí hay que hacer una configuración y en NetBeans hay que hacer otra configuración para el gestor de base de datos. Pero para la siguiente clase les pediría que tengan estos dos proyectos o de estas dos herramientas activas para que me puedan ir siguiendo el paso a paso. Voy a ir lo más despacio posible para que vayan igual ustedes entendiendo y vayan comprendiendo, ¿no? Entonces, eso chicos, por favor, tengan eso ya activo porque vamos a empezar ya a hacer la conexión de la base de datos y posteriormente hacer la visualización, inserción, modificación de las bases de datos mediante interfaz, ¿no? Y así luego los reportes. Entonces, eso para la siguiente semana que vayan revisando y vayan teniendo las herramientas listas, ¿no? Ya va a estar activo también esas tareas. Ya la siguiente clase les indicaré que se deberá ir realizando. Ya tengo activa la una, que es una infografía o una presentación. Y la otra sí es una actividad, ¿no? Entonces, eso chicos, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Cualquier duda o cualquier inquietud me avisan de manera interna y nos vemos el siguiente miércoles. Pasen bien, cuídense mucho y hasta luego. Gracias, ingeniera. Hasta luego chicos, Gracias, Inge, pase bien. pasen bien.